Muchas gracias, señor presidente. También con el mismo respeto a las familias y a las pymes, a los usuarios de los servicios públicos, yo lamentablemente no coincido con el diputado preopinante y me voy a permitir, sí, calificar al proyecto, porque acá estamos tratando dos dictámenes que vienen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia, uno con un proyecto de ley y otro con un rechazo a una veintena, un poco más de 20 proyectos diferentes. Sí me voy a permitir calificar al proyecto de ley de una de los dictámenes de absolutamente irracional, porque no está dotado de razón, por eso es irracional. Si les molesta la palabra, puedo decir que es absurdo, que es descabellado, que es disparatado, que es inverosímil, que es ilógico. Bueno, le tiré todos los sinónimos de la palabra irracional. Es irracional. Y voy a tratar de explicar por qué es irracional. Me voy a ceñir estrictamente al proyecto que tenemos en consideración, uno de los dictámenes, el que contiene el proyecto de ley. Primero, declara una emergencia tarifaria de los servicios, dice, establecido en el artículo siguiente, en el segundo. Y en el artículo segundo hay dos fechas, hay dos términos. Uno que habla del 1 de noviembre del 2017 más el 2018 y el 2019. Es decir, que estaríamos por aprobar una emergencia con varios meses de atraso, digamos, ¿no? Una emergencia retroactiva. No me salía la palabra, gracias, Amadeo. Una emergencia con retroactividad. Ahí empezamos ya con lo ilógico. Pero además, más adelante habla de otro plazo, que dice que las tarifas tendrán estabilidad mínima de 12 meses, plazo durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria. ¿Cuál es el plazo de la emergencia tarifaria? Sabemos todos que no se puede aprobar ni dictar una emergencia en cualquier orden sin que tenga un plazo determinado. ¿Y acá cuál es el plazo? ¿Es desde el 1 de noviembre, o sea, retroactivo, hasta el 2019? Supongo que será el 31 de diciembre, no lo dice. ¿O son los 12 meses que regirán, quién sabe a partir de cuándo, cuando la ley entre en vigencia? ¿Cuál de los dos plazos es el plazo de la emergencia? Primer gran problema. Por otro lado, en este artículo segundo habla de la ley de regulación del gas natural, de la energía eléctrica, del agua y cloaca, del transporte terrestre, supongo que será el de pasajeros, del transporte ferroviario, supongo que será el de pasajeros, supongo, y de peajes nacionales. Declaramos en emergencia tarifaria al sistema de peajes nacionales. Todo esto. Y dice, para los usuarios y consumidores residenciales. Perfecto. Pero después en el artículo 3 habla de las pymes, micro, pequeña y mediana empresa, estableciendo un régimen diferente en donde la variación no va a ser por el coeficiente de variación salarial, sino la variación de las tarifas sería por el índice de precios del INDEC al por mayor, el IPIM. Pero están en el artículo 3 y el artículo 1 dice que la emergencia es para lo que está en el artículo 2. Entonces, otra pregunta, ¿la emergencia alcanza o no alcanza a las pymes? Porque las pymes están desarrolladas con un régimen diferencial en el artículo 3, no están en el artículo 2. Y el 1 dice que es lo que está en el artículo 2 lo que entra en emergencia. La verdad, una ensalada fenomenal, premio para el que lo pueda descifrar a este verdadero intríngulis.
¿Es o no es irracional? Pero no termina ahí la cosa. Bueno, ya para las pymes, si se supusiera que sí están comprendidas por alguna interpretación que nunca falta, bueno, entonces, ¿cuál es el periodo de emergencia para las pymes? ¿Los 9 meses que dice el artículo de las pymes? ¿Los 12 meses que dice el artículo 2? ¿O también es retroactivo al 1 de noviembre del 2017? Alguien seguramente podrá dilucidarlo, no sé de qué manera, no sé cuándo ni cómo. Los peajes, bueno, no me voy a referir, están en ese artículo 2, después no se lo vuelve a mencionar en toda la ley. Es como si se lo hubiera refalado al término, lo metieron en el artículo 2, pero después se olvidaron del tema de peajes. Ahora voy al artículo 4, que establece, genera un crédito fiscal para todos los que sean usuarios de servicios públicos, luz, agua, gas, cloacas, transporte automotor y ferroviario, y ahí sí aclara de pasajeros, en este caso. Y dice que se le va a generar un crédito a favor, pero que será computable al próximo periodo del consumo. Y le da 30 días de plazo a todas las empresas concesionarias y prestatarias para cumplir, dice, con este artículo. No sabemos cumplir con qué, pero para cumplir. Ahora, la pregunta es, ese crédito, tal vez sea el plazo que tengan las empresas, pienso, para determinar cuál es el crédito de todos y de cada uno de los usuarios de todos estos servicios desde el 1 de noviembre del 2017. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, de los últimos 6 meses. Va a tener que establecer caso por caso cuál es su supuesto crédito, para ser computable en el próximo periodo de consumo. Y si el próximo periodo de consumo no alcanza a absorber ese crédito, ¿qué pasa con la diferencia de ese crédito? ¿Lo pierde el usuario? No lo dice. Le queda como un saldo a favor para computarlo algún día, vaya a saber contra qué, tampoco lo dice. Porque dice taxativo, al próximo periodo del consumo. Qué sé yo, el que se movió en transporte ferroviario o automotor de pasajeros y tenga un crédito que a lo mejor le va a cubrir, no sé, varios viajes, lo va a poder usar solamente en el próximo viaje. ¿Cómo lo va a comprobar? ¿Cómo lo va a poder demostrar? ¿Cómo se va a canalizar esta imposición legal? Un intríngulis, absolutamente irracional. En el artículo 5 habla de la baja de la alícuota del IVA, de aquellas que están alcanzadas por el 27%, que son básicamente las ventas a responsables inscriptos y monotributistas de servicios regulados por medidor, del 27% al 10,5%, porque lo reduce a la mitad de la alícuota general, que es del 21%, o sea, del 27 al 10,5%, 16,5 puntos de rebaja. Pero también incluye allí las telecomunicaciones, al decir demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso E del artículo 3 de la ley 23.349, que es la ley de IVA. ¿Qué pasa entonces con las telecomunicaciones? Lo metimos de golpe aquí en la emergencia tarifaria, de prepo en el artículo 5. O sea, yo si soy usuario de telefonía móvil o telefonía fija, también allí, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo entra? ¿Tendré algún crédito o solamente voy a tener la rebaja en el caso que sea responsable inscripto o monotributista y esté alcanzado por la alícuota del 27%? Pero a continuación, en el siguiente artículo 6, dice que no será aplicable para las pymes el párrafo segundo y tercero del artículo 28 de la ley 23.349, que es la ley de IVA en cuanto a las alícuotas, que habla del 27%.
Bueno, pero ¿y entonces qué alícuota le aplicamos a las pymes? Estarían en el artículo 5º, entonces ¿para qué el 6º? La verdad, este artículo 6º no tiene absolutamente ningún sentido. El artículo 7 tiene otro problema que habla de los créditos fiscales del IVA y se refiere a servicios de transporte, distribución de gas, energía eléctrica, y transporte, gas natural, energía eléctrica y distribución de gas natural. ¿Y el agua? ¿Dónde quedó el agua? ¿Se olvidaron? ¿O las empresas prestatarias del servicio de agua y cloacas quedan en este artículo, quedan afuera? Sí entran todas las otras, pero no entran las empresas de agua. ¿Se puede explicar esta discriminación o es una simple omisión? Seguimos. El artículo 8. Recién escuchamos quejarse a muchos intendentes, se dijo acá, muchos gobernadores, algunos gobernadores, del proyecto de ley que presentó en el Senado, presentaron varios senadores, para transparentar la factura de servicios públicos. Bueno, y el artículo 8 dice eso, en otras palabras, mucho peor redactado. Dice, no se podrán crear nuevos cargos, no define qué son los cargos, nuevos cargos, a la demanda de servicios públicos regulados por la presente ley, ni aplicarse cargos existentes que conlleven de cualquier manera a un incremento tarifario. ¿No es acaso entonces acá estar diciendo lo mismo que el proyecto que está en el Senado, de que hay que eliminar esos cargos existentes y en el futuro no aplicar ningún cargo nuevo? Si por cargo se entiende cualquier gravamen que se pueda aplicar al servicio, al consumo de todos estos servicios públicos. ¿Qué quisieron decir con este artículo 8? Está en la misma línea, en la misma sintonía que el proyecto que está en el Senado, pero acá se dicen que eso no sirve, que no va, pero acá lo ponen. Entonces, a ver, ¿esto es irracional? Bueno, por lo menos absurdo es, descabellado es, disparatado es, si no es irracional. El artículo 9, bueno, un error, ¿no? Supongo que un error. La reducción de la alícuota del impuesto al valor agregado dispuesta en el artículo 6 de la presente ley tendrá vigencia por 12 meses. La verdad que en el artículo 6 no hay ninguna disminución del IVA. Revísenlo. A los que han firmado este dictamen se habrán querido referir seguramente al artículo 5, que sí es el que dispone la reducción de las alícuotas del IVA. Termina el artículo diciendo, porque dice que el Ejecutivo podrá prorrogar por igual periodo por 12 meses más el plazo de recomposición de las alícuotas del IVA a las tarifas. Pero de no hacerlo debe informar por qué no lo hizo, es decir, le damos la facultad de hacerlo y si decide hacerlo debe informar por qué decidió hacerlo, si no decide hacerlo debe informar por qué no decidió hacerlo. La verdad, le dimos la facultad, pero si no lo hace tiene que informar por qué no lo hizo, si era facultativo, podía o no hacerlo. Voy a saltear varios artículos, presidente, porque podría estar señalando artículo por artículo. No, lo voy a saltear. Lo voy a saltear en razón del tiempo, no quiero abusar del tiempo. Habla de las tarifas, de la tarifa social. Habla de la tarifa social y hace una nueva definición de quiénes son los usuarios de tarifa social. Cambia el modo, es decir, antes o actualmente la tarifa social comprende a aquellos que están encuadrados en una situación objetiva, es decir, consumir hasta tantos kilovatios hora mensuales. En mi provincia, Misiones, este valor está fijado en 300 kilovatios hora mensuales. Es decir,
el que consuma hasta 300 kilovatios, tiene la tarifa social. Costo cero, paga únicamente el valor agregado de distribución. Ahora hacen toda una extensa enumeración de los beneficiados por la tarifa social, comprende a jubilados, pensionados o trabajadores en situación de dependencia que perciban una remuneración bruta igual o menor a 3 salarios mínimos. Bueno, los jubilados y pensionados no perciben remuneraciones, ¿no? Esto está claro, perciben haberes pasivos. Remuneraciones solo para los trabajadores activos. Habla de los trabajadores monotributistas inscritos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 3 veces el salario mínimo vital y móvil, inciso B, pero al final, el inciso N, habla de pequeños emprendimientos comerciales y de servicios cuya condición tributaria sea monotributista. ¿Cuál es la diferencia del N con el B? Estamos hablando de monotributistas, están repetidos. Pero además, al cambiar el criterio, ya no es una condición objetiva consumir hasta X cantidad de kilovatios, sino por tener ahora una condición subjetiva, ser monotributista, ser empleado en relación de dependencia hasta tanto salario, o ser excombatiente de Malvinas, o ser percibir un seguro de desempleo, o tener una pensión vitalicia, etcétera, etcétera. Son varios incisos. No sé si se pusieron a pensar que con esta nueva definición de beneficiario de tarifa social hay mucha gente que hoy está siendo beneficiaria de una tarifa social y que con esta nueva legislación, si se aprobara, quedarían excluidos. Un absurdo. Por ejemplo, alguien que esté desocupado y que hoy está consumiendo hasta, no sé, 100 kilovatios, 150 kilovatios mensuales, hoy es beneficiario de una tarifa social. Con este proyecto quedaría fuera de la tarifa social, no está comprendido, porque no reúne ninguna de las calidades subjetivas que menciona el artículo 12 de este proyecto de dictamen. Voy a saltear varios artículos más, si no, no termino más, presidente. Pero salteo uno, me voy al 15 o 2. Dice que la alícuota del IVA será 0 para todos los usuarios de servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, acá ya no es el agua, que se encuentren contemplados dentro y cuenten con el régimen de tarifa social. ¿Dentro de qué? Que se encuentren contemplados dentro. Yo lo primero que pensé, dentro del régimen de tarifa social, pero después aclara, y estén dentro del régimen de tarifa social. Entonces, ¿dentro de qué? El 17 es, un absurdo legislativo total. Las empresas prestatarias de servicios públicos no deberán incumplir, escuchen, no deberán incumplir sus obligaciones en perjuicio de los usuarios y consumidores en virtud de las disposiciones de la presente ley. Es como decir, diciendo, mirá, vos no podés incumplir con la ley. Esto nunca visto, es decir, se pone en la ley las cosas que se deben cumplir, pero no se pone, mire, las empresas no pueden incumplir, pero por supuesto que no pueden incumplir. Ahora, ¿qué pasa si incumplen? Nada. No dice nada. Absolutamente nada, porque está previsto. Le dice la ley, mire, usted no puede incumplir. ¿Y si incumplo qué? Estamos en paz, no pasa nada. No hay ninguna sanción prevista. Voy a ir al último artículo, presidente. No quiero monopolizar el tiempo. El 21. Dice, que todas las disposiciones referidas al tema dispositivo que tendrán vigencia para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer mes de entrada en vigencia de la presente ley. Y termina con algo que es un absurdo total, la frutilla del postre. Dice, el costo fiscal de la presente ley será soportado por el Estado Nacional.
Yo pregunto cómo, ni aunque quisiera, porque mire, si se recauda 100, se coparticipa 100, pero si se recauda 70, se coparticipa 70, se coparticipa lo que se recauda. Inevitablemente el costo fiscal lo van a soportar las provincias en la parte que les corresponda y los municipios en la parte que les corresponda. ¿Cómo hace la nación? Supongamos, hagamos un exceso de imaginación y que la nación esté enamorada de este proyecto y lo quiera aplicar. No lo va a poder hacer ni aunque quiera, porque ¿cómo se va a hacer cargo de un costo fiscal cuando recaudó 70 y tiene que coparticipar 70 y antes recaudaba 100? Es imposible. Mire, yo hice un cálculo acá muy rápido. Se habla de un costo fiscal todavía no determinado por la Oficina de Presupuesto, pero más o menos 100.000 millones de pesos para este año y 125.000 para el año que viene, el total. Pero no es el IVA solo, sino que ahí están también los subsidios, etcétera. Si calculáramos solamente el IVA de acuerdo a trabajos que hicieron técnicos de nuestro interbloque, el IVA solamente, no los subsidios, andaría en el orden de los 49.300 millones de pesos en los años 2018 y 2019, solo para gas y luz. No está aquí el agua, ni el transporte, ni los peajes, ni las cloacas. Tomemos estos 49.300, que es lo que se pudo determinar más o menos fehacientemente. Sabemos que de la recaudación un 11% va al ANSES. Serían 5.423 millones de pesos, quedarían 43.877 millones, que es lo que iría a la masa coparticipable, lo que para la distribución primaria de la coparticipación. De ahí va 1% ATN, 37,89 al Tesoro Nacional, 3,75 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias el 57,36%. Es decir, que las provincias estarían perdiendo 25.168 millones de pesos. Solamente para la provincia de Misiones, que tiene un bajo índice de coparticipación, 3,43, serían para Misiones 863 millones de pesos. Pero no lo digo yo, lo dice claramente el ministro de Economía de la provincia de Misiones, el contador Zafrán, que no es de nuestro espacio político. Dice Zafrán: hoy, Diario El Territorio, si hay algún legislador del oficialismo misionero, lo puede cotejar en el Diario El Territorio. Título: si baja el IVA, la provincia será la que debe subsidiar la energía. Y dice, al final, no es largo, remarcó que ninguna medida es mágica. Si se reduce el IVA en las tarifas, las provincias serán las que se verán perjudicadas. En este punto, el ministro de la provincia reconoció que no es conveniente que a las provincias se les reduzca el IVA, ya que el 89% del ingreso se coparticipa. Si se baja el IVA, vamos a terminar siendo las provincias las que financiemos las tarifas de la energía. Esto dice el ministro de Economía de la provincia. Creo que en la comisión hay un diputado que responde a ese espacio político, espero que lo haya leído, por lo menos que si vota de otra manera esté sabiendo lo que piensa el ministro de Economía de la provincia. Señor presidente, coincido, tenemos que sacar dictamen. Y ese dictamen, por las razones que he expuesto, no puede ser otro que un absoluto y total rechazo a lo más profundo del archivo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.